peligro, alerta Renovación Carismática Católica. En los Estatutos Internacionales de la Renovación Carismática Católica Charis, en uno de los objetivos, 3F, dice así: promover la dimensión ecuménica de la renovación carismática católica y fomentar el compromiso de servir a la unidad de todos los cristianos. Notemos que este objetivo no da las normas a seguir para cumplir este objetivo, por lo tanto, esto dará lugar a que alguien pueda decir cosas que no darán buen fruto, por eso hago este video para ayudar en la comprensión de qué es el ecumenismo. Falso ecumenismo. Al hablar de ecumenismo, algunas personas piensan que el ecumenismo consiste en unirse católicos con protestantes o con cualquier iglesia o secta para orar juntos y aceptar lo que dicen, aunque sea mentira lo que digan. Sin argumentar, sin decir nada para que no haya separación sino unidad entre los creyentes en Cristo. Algunos dicen, es lo mismo, se habla del mismo Dios, no hay que discutir, hay que respetar. Y este mismo pensar se usa para recibir y escuchar a las sectas que andan de casa en casa. Esto trae como consecuencia que muchos católicos se estén pasando con las muchísimas sectas que abundan en este tiempo, ya que hay mucha ignorancia bíblica y apologética en los católicos. Ciertamente que hay que respetar, no hay que pelear, pero sí hay que decir la verdad, y eso no es pelear. Sabemos que la mayoría del montón de iglesias o sectas que hay, andan buscando o pescando personas para que se integren a su secta o iglesia, usando pasajes de la Biblia mal interpretada para confundir a los católicos. Por eso cada día se pasan muchos católicos a las sectas. Por eso decimos, las sectas protestantes están llenas de católicos ignorantes. A veces también se dice hablemos de lo que nos une, no de lo que nos divide, y lo que nos une es la fe en Cristo, entonces hablemos de Cristo. Así los protestantes expondrán su fe en Jesús ante un católico que no está instruido y lo van a confundir. Esto pasa por no tomar en cuenta que aparentemente lo que nos une es que creemos en Cristo, pero en realidad, la manera o forma de creer en Jesús de los hermanos separados es diferente. No es lo mismo lo que ellos enseñan de Cristo y lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces no pensar que ecumenismo es no hablar con los protestantes de lo que nos separa, es decir, no hablar de la Virgen María, los santos, la Eucaristía, el Papa, la confesión, el purgatorio, la Iglesia, el bautismo. Si un católico deja de hablar de esto y solo de Cristo, pero sin estos elementos, ya tiene mentalidad protestante, es decir, va a hablar de un Cristo diferente al que nos muestra la Biblia. Verdadero ecumenismo. Lo que dice nuestra Iglesia Católica. El verdadero ecumenismo es lo que dice la Iglesia Católica en el documento del Concilio Vaticano II Unitatis Redintegratio número 4. En este documento la Iglesia Católica nos dice las normas o la manera de hacerse el ecumenismo. Dice el documento: por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Son en primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad, a la condición de los hermanos separados, y que, por tanto, pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones en ellos. Comentario de este párrafo. Dicho de otro modo, ecumenismo son las cosas que hace la Iglesia Católica para que todos los creyentes en Jesús estemos unidos en la única Iglesia fundada por Jesús, la Iglesia Católica, manteniendo una relación respetuosa, con paciencia y amor en el trato con las diferentes iglesias o sectas, y así no romper la amistad con ellos, pero con justicia y verdad, por lo tanto no aceptar lo que es mentira. Dice el documento. En segundo lugar, el diálogo entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades, y celebradas en espíritu religioso. En este diálogo expone cada uno, por su parte, con toda profundidad la doctrina de su comunión, presentado claramente los caracteres de la misma. Por medio de este diálogo, todos adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. Comentario de este párrafo. Dicho de otro modo, ecumenismo es hacer reuniones con protestantes, e iglesias y sectas, haciendo un diálogo en presencia de los miembros de cada iglesia, exponiendo el modo de practicar su fe. Esto deberá hacerse con personas conocedoras profundamente de lo que enseña su iglesia, sacerdotes o personas preparadas y pastores de las iglesias que no son católicas, así los que escuchan se beneficiarán viendo la doctrina o enseñanza del Evangelio con mayor precisión. Dice el documento. En tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana en orden al bien común y, en cuanto es posible, participan en la oración unánime.
Todos, finalmente, examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la Iglesia y, como es debido, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma. Comentario de este párrafo. Dicho de otro modo, ya que han escuchado lo que exige el Evangelio y en conciencia, si es posible, se hace oración todos juntos con prudencia, por eso dice si es posible, corrigiendo lo que se descubrió que estaba mal. Dice el documento. Todo esto, realizado prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica, bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión. Para que poco a poco por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la una y única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia desde un principio, y que creemos subsiste indefectible en la Iglesia Católica de los siglos. Comentario de este párrafo. Dicho de otro modo, por último todo esto se hará con prudencia y la vigilancia de los obispos y culminará con la celebración de la Santa Misa, tomando en cuenta que la Iglesia de Jesús está presente en el mundo, y esta es la Iglesia Católica. Por lo dicho, una persona católica no puede ir a un culto o iglesia protestante a orar, escuchar o dialogar, pensando que eso es ecumenismo.